Bienvenidos a Charla con los Autores, el espacio donde nos sentamos con las mentes creativas que dan vida a nuestros juegos. Soy Carlos Martín y hoy, en nuestro tercer episodio, tenemos un invitado muy especial para todos los amantes de los board games y la historia. Hoy nos acompaña Fran Mariscal, diseñador de juegos de mesa con alma de historiador y una mente privilegiada para trasladar conflictos complejos al tablero. Es el autor de títulos como El último desafío de Roma, una mirada lúdica e intensa a la guerra de la Dacia, y Rebelión y castigo, la guerra de las Alpujarras, que nos lleva al corazón de la guerra de los moriscos con un enfoque narrativo y estratégico a partes iguales. Ninguno de estos juegos ha sido publicado aún, pero se espera que lo sean en breve por las editoriales NAC Board Games y Neva, respectivamente. Fran Mariscal nació en Sevilla en 1971. Es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Sevilla y arquitecto de profesión con estudio propio en Alaurín de la Torre en Málaga. Es aficionado a los wargames y en su labor de testeo de sus juegos ha recorrido todas las convenciones existentes en nuestro país. En este episodio vamos a hablar de sus procesos creativos, de cómo se documenta para convertir momentos clave de la historia en experiencias de juego y también sobre el panorama actual del diseño de wargames en español. Así que acomódate, abre la mente y prepárate para una charla entretenida y reveladora con uno de los autores más interesantes del panorama actual. Bienvenido, Fran. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bien hallado. Bueno, Para has empezar, puesto el listón Fran. muy alto, uno de los autores más interesantes. Bueno, Fran, No si lo sé, digo es porque hay muchos conozco tu autores. obra. Sí, sí, pero vamos, ya los que vamos a convenciones y nos gusta y somos aficionados y tal, vamos conociendo tu obra y la verdad es que es una obra muy, muy interesante. Bueno, Fran, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo comenzaste en Pues, este mundo de los board games? pues imagino que un poco como casi todos los de mi generación, tenemos ya 50 y tantos años con los juegos de NAC and Cooper, ¿no? De los 80. Y vamos, me acuerdo perfectamente todavía del primer juego que jugué, que fue Napoleón en Waterloo, en casa de un amigo, que me dice, mira, me han traído los Reyes este juego, tal, vamos a probarlo. Y la verdad que me encantó. A mí siempre me había gustado la historia, tal, y no recuerdo la edad, pero tendría 12 13 o 14 años, no tendría más. Y Ujú. me encantó y un grupillo de amigos del colegio y luego del instituto, pues empezamos ahí comprando poquito a poco en el Corte Inglés, en una juguetería de barrio, que había los juegos de NAC, e intentábamos no repetir. Y al final, entre tres o cuatro amigos, pues nos hicimos una buena colección de los de NAC. El día más largo, Rommel y Ujú. Montgomery, la Segunda Guerra Mundial, la caída del Imperio Romano. Y, y nada, y yo me acuerdo echando tardes jugando y fines de semana que no lo pasábamos pipa, ¿no? Hacíamos Ujú. adaptaciones de las reglas, pero no, muy, muy divertido. Luego, Hacíais house rules, ¿no? Es decir, que sí, trasteabais había un poco cosas. las reglas vosotros y tal, ¿no? Sí, sí. Ujú. Y luego, pues, sí es cierto que cuando entré en la carrera, pues, tuve un parón. Mm, Vamos, a lo mejor algún verano con algunos de los amigos, quedábamos para jugar una partida o tal, pero me llevé años sin jugar. Prácticamente, yo creo que hasta la pandemia, ¿eh? Empecé a recuperar. Me había comprado juegos ya cuando ya estabas trabajando, pero mucho tiempo en la estantería, pocas veces jugando realmente, porque estaba, como yo decía, metido en una burbuja sin conocer a nadie, con que compartir la afición, trabajando en un pueblo, no es fácil. Ujú. Y, y encontré un grupo de Facebook, era Guerras de Cartón. Digo, Ujú. coño, qué curioso, hay más gente aquí con esta Hay vida, afición ¿no? Más común. allá de... Sí, 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 y empecé pues a conocer gente, a hablar en grupos y empecé pues con la pandemia encerrados en casa y tal, pues a jugar con gente Ujú. online, con el profe Bermejo,
con Santiago, con vamos, digo, un montón de gente que luego pues los he conocido en las convenciones y los considero ahora amigos, ¿no? Pero claro, la gente que, vamos, completamente desconocida, que quedábamos para jugar y bueno, y fue pues reencontrarme con la afición, ¿vale? Y la Ujú. verdad, pues contento porque siempre había tenido ese gusanillo y esa inquietud y mira, pues desde la pandemia para acá, pues no he parado de jugar y de comprar y de recuperar la Has afición. comentado, ujú, has comentado el tema de que, bueno, de que de jóvenes, tu grupo y tú, que hacíais, pues eso, modificaciones de las reglas y tal. Pero Sí, aparte de eso, ¿en qué momento decidiste, Fran, dar el salto de ser un aficionado a convertirte en un diseñador de este tipo de juegos? pues mira, la verdad es que al principio, como el mayor desafío, lo empecé diseñándolo, pero para mí. No tenía ninguna pretensión ni de publicar el juego, ni nada, vamos. Yo simplemente que me gustaba el tema y no veía yo que hubiera ningún juego igual, ¿no? Un juego Ujú, que fuera de Roma y un operacional, pues no lo conocía, ¿no? Ni de hexágonos, ni... Y empecé a hacerlo para mí. Tuve la suerte de encontrarme con la tesis doctoral de David Soria Molina, que luego ujú, lo he conocido y he estado jugando con él a mi juego y el tío es encantador. Y ahí encontré una fuente de información increíble, ¿no? Para el juego, porque él tiene desarrollado completamente todas las unidades que participaron, los despliegues donde se conocen, tal. Y lo encontré por internet, ficheando y buscando ujú, información, porque yo tenía muy claro que tenía ganas de hacer un juego de Roma operacional. Y siempre me llamó la atención el tema de la Dacia y de Trajano, ¿no? Como sevillano ujú, siempre, ¿no? Y en Sevilla, Trajano y Adriano ujú, se consideran emperadores hispanos, pero sevillanos, ¿no? ujú, Y empecé a buscar información y te digo, y me di de bruces con la tesis doctoral de David Soria. Y a partir de ahí, ujú, pues empecé a recopilar información y a ver cómo hacía el juego. Pero te digo, siempre pensando en hacer algo para mí, de aquí encerrado en casa y para probarlo casi en modo solitario con algún colega. ujú, Y se lo enseñé a Bermejo, a Francisco Bermejo, al profe sí, Bermejo. Y fue el que ujú, me animó, tío, ¿por qué no le enseñas esto a Carlos? Los dos estábamos testeando con Carlos Díaz la carga de los Tres Reyes, porque sí, de cabeza, cuando empecé a recuperar la afición, me metí a testear un montón de juegos de testeador. ujú, ujú, Estuve testeando con Carlos Díaz la carga de los Tres Reyes, estuve testeando con él también el Tanto Monta, con José Rivero testeamos el Rey del Norte. eh, Madera y Acero, que va a salir ahora también, lo testeamos con él. O sea, empecé, vamos, a meterme en un montón de sí, grupos que de testeo. empezaste Y fuerte, ¿no? Testeando juegos. Ujú. sí, la verdad es El que, te digo, reinicio, ¿no? De la afición. en la afición sí, empecé testeando muchos juegos. Bueno, testé el de Ujú. Carlos Márquez, o sea, he testeado montones de juegos. El otro, lo de la Y colina. al otro lado de la colina, sí, de Carlos Márquez también lo testé. Eh, Sí, porque, te digo, Fran, es curioso porque normalmente los juegos que hay sobre la antigua Roma son sobre la guerra púnica, la Segunda Guerra Púnica principalmente, o sí, sobre las guerras civiles, o sobre la guerra de las sí. Galias, pero así un juego sobre la guerra de la Dacia anterior al tuyo, no sé, desconozco si había alguno, pero vamos, que no Pues es una mira, temática muy yo vi tratada entre los juegos. en la época que te digo que estaba un poco despegado de la afición, pero que tenía ese gusanillo dentro,
pues cuando encontraba algo que me llamaba la atención, lo compraba y me compré varias revistas de Bae Vistis, ¿vale? Ujú. Y hay un juego de la Guerra de la Dacia en una de las revistas de Bae Vistis, de estas que te tienes que imprimir tú y pegarla. Bueno, no viene ni en pegatina, o sea, tienes que hacerte unas fotocopias en pegatinas y pegarlas a un cartón, ponerte a recortar las fichas y tal. Y hay un juego de la Dacia de Bae Vistis que cayó en mis manos. Y fue, pero es un juego de zonas interconectadas, nada que ver con con un estratégico, ¿no? Digamos. Sí, Y, sí, sí. y- y sencillito. Pero sí, vi ese juego que te digo, fue también uno de los puntos de inspiración, ¿no? El juego de Baevistis de Trajano, ¿no? Pero sobre todo te digo, fue a hacerme con la tesis doctoral lo que me abrió el camino de decir, joder, pues con esta información sí que puedo intentar hacer algo, ¿no? Pero efectivamente no es un tema muy tratado, ¿eh? Yo aparte de esa revista no conozco ningún otro juego de Trajano ni de la campaña de la Dacia, ¿no? Pues mira, también cuando me puse a hacerlo, pues era hacer un vacío, ¿no? De rellenar un vacío que no había. Y luego también buscando uno de los conflictos, digamos, más equilibrados de Roma contra un enemigo, aparte de Roma y Cartago con Aníbal, pues yo creo que es este, ¿eh? Y si acaso Roma contra los partos, es que no, así de la Roma imperial y en su máximo apogeo no hay mucho más, ¿eh? Y sobre todo a nivel operacional, porque No, estratégicos a nivel sí hay operacional, algunos que yo juegos, sepa, no, pero a nivel operacional. Bueno, en cuanto no. al diseño del mayor desafío de Roma, Frank, ¿cuáles fueron los principales retos a los que tuviste que enfrentarte? Es decir, de tener la idea, leer la tesis, cómo trasladas los conocimientos que, en fin, el contenido de esa tesis y los acontecimientos de la guerra, de ese conflicto, a un juego. Bueno, pues te digo, a mí una de las cosas que me gustan mucho de los juegos es la narrativa, ¿no? Que tú luego Ujú, puedas contar una historia de la partida con los amigos, con... Entonces yo, una de las cosas que tenía muy clara es que yo no quería que mis batallas fueran una tirada de dados simplemente en una tabla. Yo quería contar ahí una historia en cada batalla. Entonces, de lo primero ujú, que me planteé es cómo hacer las batallas de la manera que yo quería, ¿no? Que era contando la historia. Y casi de lo primero que creé en el juego fue el minijuego de las batallas. ujú, Vamos, tú que has probado el juego, ves, digamos que hay dos tipos de batallas. Al final tuve que recurrir, porque si hacía todas las batallas como hago las batallas mayores, vi que el tiempo de partida se iba a dilatar una barbaridad. Entonces al final sí tuve que ujú, seleccionar que solo las batallas mayores fueran la idea que yo tenía inicial de hacer una batalla con donde se pudiera contar la batalla dando órdenes de batalla. Pues yo mandé a los legionarios lanzar los pilum, mandé formar en línea, mandé a alzar los escudos para protegerse de las flechas, lancé a la carga la caballería, me atacó la caballería de los dacios y yo ordené una formación para repelerla. O sea, todas esas cosas yo quería que se dieran en la batalla. Y entonces pues creé el minijuego táctico, ¿no? Que está dentro del juego para las batallas. ¿Vale? ujú, Luego yo quería que hubiera mucha libertad de decisión. Algún jugador me ha dicho, oye, ¿por qué no hiciste este juego con espacios interconectados, punto a punto? Pues no sé, yo quería que hubiera mucha libertad de decisión de por dónde tirar las tropas, y luego un juego que me inspiró también a la hora de hacer el juego de la Dacia fue el de Grandes Campañas de American Civil War, ¿no? ujú. Que de hecho lo probé en su momento y me dije, joder, tío, si este juego en vez de ser de la Guerra de Secesión fuera de Roma, para mí sería la leche.
Sí, Y bueno, hay fue algunas también uno. mecánicas que recuerdan, Sí, sí, que recuerdan una al sistema mecánica ese. en cuanto al movimiento aleatorio, ¿no? Y tal que, vamos, Sí, sí, sí. son tomadas de American Civil War. Ujú. Y, Entonces, Fran, ¿no? la filosofía de diseño, tu filosofía de diseño, ¿cuál es? Primero coges y te documentas. Primero hay un tema que te interesa y Sí, coges documentos que traten ese conflicto, te documentas y una vez que te has documentado, pues empiezas a pensar las mecánicas con las que vas a sí, representar el conflicto, empiezo a ¿no? pensar las mecánicas, empiezo casi siempre también por el mapa, teniendo Ujú, a ver claro más o menos la escala del juego que quiero hacer y el mapa a la escala que lo quiero hacer. Y, y te digo, empiezo por el ujú, mapa, empiezo sacando toda la información, pues las unidades que participaron, según la escala, pues intento transcribirla en también que sea un número de fichas jugable. Luego con el testeo voy afinando, o sea, el mayor desafío cuando empecé con los primeros protos. El número de fichas era ingente. Te vas dando cuenta de que no, que para la jugabilidad tienes que ir reduciendo, aumentando factores, vas cambiando, digo, es fundamental el ir testeando, ir probando e ir corrigiendo, ¿vale? ujú. Y con el Sobre mayor todo desafío. porque no solamente son simulaciones, también tiene que haber un juego y un juego que sea interesante Claro, para ambos bandos detrás de todo el diseño, claro, ¿no? tienes que buscar que sea jugable, equilibrado para que tengan opciones los dos bandos, ¿vale? Que te digo, Ujú, también eso determina muchas veces incluso el conflicto que quieres representar, ¿no? O cómo hacerlo, ¿no? Y, ujú, y nada, y mucho ensayo y error, ¿no? Pues ir probando, pues no, esto no funciona, pues voy a irlo corrigiendo, voy a aumentar los factores, voy a reducir el número de fichas, y vas probándolo con gente, porque te digo, tú a veces crees que está claro cómo, incluso yo qué sé, el diseño de la ficha, o tú crees que, pues, yo veo clarísimo qué fichas son los romanos, qué fichas son los dacios, qué fichas son los germanos, los sármatas, pero claro, el que llega de nuevo, pues a lo mejor no lo ve tan claro, pues tienes que ir corrigiendo, tienes que ir, en fin, te digo, es súper necesario que haya un feedback con gente extraña a ti que pruebe el juego y además ir cambiando si puedes, con mucha gente que lo pruebe, ¿no? Tampoco encerrarte en un grupo pequeño de gente que lo juegue mucho, siempre tienes que ir probando con gente nueva y que cada uno te vaya aportando y por eso es importante también, vamos, aparte de dar a conocer el juego, llevarlo a convenciones para que mucha gente lo pruebe y cada uno te va dando su opinión, ¿no? Y, y te va aportando a mejorar el juego. ¿Vale? ujú. Hablando del testeo, eso te iba a preguntar, Frank. Si además de probarlo con gente que esté acostumbrada, o sea, que conozcas y que jueguen contigo y que tú conozcas sus gustos y tal, ¿no es bueno también de coger el prototipo, o bien ya por Basal, porque es una mecánica, o sea, un instrumento fundamental, ¿no? En el día de hoy, porque permite eso, compartir con muchos más aficionados los diseños, por lo menos en la fase de testeo, para poder tener un feedback lo más válido posible. Sí, En este el testeo, Baja, eso, el que haya gente que aprenda a jugar, pero sin la presencia a lo mejor del autor en el momento de enfrentarse al reglamento, para ver si el reglamento es asequible y tal, y en fin, y a ver cuál es la experiencia de los jugadores a la hora de aprender el juego y de jugar con él. Porque es que yo tengo la sensación de que hay veces diseños que durante la fase de testeo se juegan, pero siempre el autor está delante explicándolo y muchas veces al explicarlo, pues los demás van como en volandas, ¿no? En la explicación terminan jugando bien, el autor va resolviendo todas las reglas, pero que después cuando esos mismos aficionados que han estado allí cogen el juego en sus casas, después de que se haya publicado y tal, se ponen a jugarlo,
pues como que tienen ciertas dificultades o no sé, Sí, o ven cosas que a lo mejor no... esa tiene que ser una fase del testeo, el testeo ciego, ¿no? Que es de tú con jugadores darle las reglas y ver cómo se enfrentan solo al reglamento, ¿vale? O sea, esa Ujú, fase, por ejemplo, todavía con el mayor desafío, pues no se ha llegado. Con Rebelión y Castigo sí, por ejemplo, sí, hay ujú, gente ya que se ha enfrentado solo al reglamento y ya tengo el feedback de qué cosas se enteran, qué cosas no, qué cosas hay que corregir, cosas que hay que incidir más. Pero, por ejemplo, el mayor desafío, a esa fase todavía no se ha llegado, ¿vale? Porque ujú, el mayor desafío, la verdad es que he tardado bastante en tener el módulo de base y eso es fundamental. Hoy en día el módulo de Basal para que haya un testeo importante y con un número de jugadores importante es fundamental, ¿vale? ujú. Entonces, por ejemplo, Rebelión y Castigo, el módulo de Basal, pues lo tuve rapidísimo. Pues te digo, hoy en día te diría que habiendo empezado bastante después Rebelión y Castigo, pues Rebelión y Castigo está mucho más desarrollado y más finiquitado para dejar el juego listo, por ejemplo, que el mayor desafío de Roma. ¿Vale? Eso te iba a Y preguntar. Además del mayor desafío de Roma, tú tienes otros diseños, ¿no, Fran? Que has estado desarrollando, estás desarrollando actualmente. ¿Qué es lo que yo nos ahora puedes decir mismo, de te ellos? digo, ¿Cuáles son? aparte Y... del mayor desafío de Roma, tengo el de Rebelión y Castigo, de las Alpujarras, que es la rebelión de los moriscos Sí. contra Felipe II, ¿vale? Ujú, Y ahora estoy terminando el proto en físico de la rebelión de los comuneros, Castilla contra Carlos V, que lo quiero llevar a las Paz Lúdicas el primer fin de semana de octubre, ¿vale? ujú. Y Y este último de la rebelión de los comuneros, ¿qué nos puedes decir del Fran? pues es un ¿Cuáles son los estratégico, bandos y pues qué mecánicas eso es? Sí, sí. los bandos, bueno, como tú sabes, la guerra de los comuneros fue una guerra civil castellana Ujú, entre los comuneros. eh, Tenían cierta, bueno, había varios motivos, muchos eran desacuerdos con muchos nombramientos que hizo Carlos cuando llegó a España, pues nombrarse rey saltándose realmente, ¿no? A la reina sí, sí, Juana, ¿no? Que a su madre. Ujú, efectivamente. Y de lo primero que hizo fue convocar unas cortes y pedir dinero para. Y luego pues vino con un montón de flamencos que colocó en diferentes puestos de importancia, pues eso no sentó bien en gran parte de la nobleza castellana, ¿no? Entonces ujú, hubo resistencia de muchas ciudades a dar esos impuestos y esos pagos que se pedían, ¿no? Miedo de que ese dinero, pues, como se pretendía, efectivamente saliera de Castilla y luego ujú, también, pues, cierto resquemor a esos nombramientos de flamencos que eran considerados como extranjeros, ¿no? Que estaban en Castilla. Entonces hay una sublevación de diferentes ciudades y los dos bandos, pues, son las ciudades que se sublevan, que son los comuneros, y luego, pues, los realistas o imperialistas, ¿no? Como le decían los que defendían ujú, a Carlos, ¿no? Carlos I, que luego, ujú. pues, ya sería Carlos V, ¿no? de Alemania. Y es una guerra, pues, te digo, la verdad que no hubo batallas, no grandes batallas, salvo la de Villalar, que es la que conoce todo el mundo. Hubo asedios, hubo, la verdad que conforme vas conociendo la historia y tal, conflictos interesantes, ¿no? Y el juego que yo he planteado, pues un juego estratégico, ¿vale? También de espacios interconectados. Y va a haber influencia política, tú vas influenciando en diferentes ciudades. Hay un momento donde lo que es la Santa Junta, ¿no? Que es una especie de cortes, ¿no? Que hicieron las ciudades que se sublevaron, ¿vale? Pues envían cartas, ¿no? A diferentes ciudades para que se sumen a la sublevación.
Y ahí ya, pues, según la influencia política que haya conseguido un bando u otro, pues esas ciudades se irán decantando. Entonces va a haber ciudades que cambien de bando. Va a ser un poco caótico, pero creo que va a ser un juego muy divertido. ¿Vale? Y nada, de ahí Va a ser un estoy juego probando. de motor de cartas, Fran, Sí, un de juego de motor de motor de cartas. La cartas verdad es como el que de la rebelión de... todos los juegos que he hecho hasta ahora son de motor de cartas. Me encantan los Card Driven desde que los descubrí. Ujú, Porque son juegos que, aparte, digamos, de tu estrategia y tal, está el sabor histórico de los eventos, y entonces te digo, como a mí me gusta mucho la narrativa, me gusta la historia y tal, pues los Card Driven para eso son magníficos, ¿no? Un ujú. instrumento magnífico. Y entonces Sí, todos por los... no solo, sí, porque no solo representas lo que es la faceta militar, sino que No, te sino permite eventos representar la históricos, economía, la explicarlos, claro, política. Sí, claro. sí, sí. Claro, y entonces a mí la verdad que me encantan, desde que los descubrí cuando con la vuelta de la afición, eso no existían en los años 80, no los conocía. Y vamos, el primer Cadreven que jugué fue el de Aníbal, Ujú, y a partir de ahí, pues te digo, he ido Sucesor, Crusade de Revolución, que me encanta, el Path of Glory, vamos, te digo, un montón de Cadreven. ujú. Y, Muy y la verdad que te digo, los tres juegos que he hecho hasta ahora, los tres son Card Drive. Es esa, ¿no? Te permite tener esa vertiente de tus eventos históricos, pues contarlos, ¿no? Ver cosas que sucedieron, política, temas de religión, por ejemplo, en el de El Mayor Desafío, ¿no? De cómo los dacios, ¿no? Enviaban mensajeros a Salmosis, todas esas historias, pues las cartas te permiten contarlo, ¿no? O sí, sí. cómo hacían los romanos, ¿no? Los sacrificios, ¿no? Antes de las batallas, pues todo eso está contado en las cartas, Ujú, ¿no? Y de hecho, vamos, el primer juego que hice, el de Rebelión y Castigo, son cartas más pequeñas, tipo Magic, y entonces ahí solamente tengo puesto el efecto de los eventos y ya está. Pero en el de Mayor Desafío, que cogí cartas grandes tipo tarot, ahí, Tipos bueno, todas las como la del cartas, sucesos, ¿no? como la del suceso, sí, ahí todas las cartas tienen una explicación histórica del evento. O sea, no solo el evento, sino hay una pequeña explicación histórica. Es una anécdota histórica Sí, de porque, por Fran, qué por lo que estoy viendo, para ti la narrativa en los juegos es un factor fundamental, ¿no? fundamental, fundamental. Ujú. Yo, de hecho, Es una de las decir, cosas que más disfruto, y bueno, y tú lo sabes, que juegas conmigo y ves mis sí, sí, claro. comentarios en Twitter, son las historias que cuento de las partidas. Sí, sí, sí. Hace poco hemos tenido una de Génesis. Por cierto, Sí, estamos esperando el el último último, que informe. tengo que contar ahí la anécdota del grito de maldición que diste cuando se mató al rey asirio. Llevaba, llevaba, llevaba arruntándolo ya varios lunes, Fran. Desde que el rey asirio me puso el pie en el cuello. La Bueno, bueno. celebración que pegaste cuando lo mató, eso lo tengo que contar. Esa historia hay que contarla. Ujú. Sí, para mí es No sé, fundamental. eso es lo bonito de este tipo de juegos, que te van contando una historia y vas viendo el Claro, desarrollo de eso, de una historia que va pasando por delante tuya y, en fin, y eso claro, es lo que nos encontramos así los aficionados más entretenidos. claro. Bueno, Es un Fran, poco... pues en cuanto a las mecánicas a la hora de diseñar un juego, Sí. ya nos has dicho que el card driven, ¿no? Es decir, el motor de cartas y tal, es lo que a ti más te funciona. A la hora de buscar los eventos para completar todas las cartas, ¿eso cómo lo haces? Pues bueno, fundamentalmente la mayoría de los eventos son eventos históricos y lo que requiere es que haya una buena un estudio y preparación y documentación. O sea, la verdad es que en los dos juegos que he hecho hasta ahora de El Mayor Desafío tuve la suerte de, te digo, como te he contado, de hacerme con la tesis doctoral de David Soria. Y Ujú, luego en el de Rebelión y Castigo tuve vamos,
la suerte no, porque es fácil de encontrar, pero hay un libro maravilloso de Luis de Mármol y Carvajal que se llama Rebelión y Ujú, Castigo de los Moriscos de Granada, que el libro es una pasada. O sea, Luis de Mármol y Carvajal era un veterano, un soldado veterano, que había estado prisionero ujú, en Argel, hablaba árabe, era natural de Granada, tenía amigos moriscos. Y luego fue proveedor en el ejército de Juan de Austria durante la rebelión. O sea, él se encargaba de los bastimentos ujú, y de la impedimenta. Y entonces conocía de primera mano todas las operaciones y hace una narración exhaustiva día a día, pueblo a pueblo, contando todas las anécdotas, todos los eventos, todo. Y entonces, para mí eso fue fundamental, fundamental. O sea, de ujú. hecho, ha habido cosas que he dicho no, porque tenía el límite de que no quería meter más de 73 cartas y había eventos que no sabía cuál meter, cuál no, cuál Ujú, recortar. O sea que en los dos casos ha sido relativamente fácil, te digo, por las dos fuentes tan importantes que he encontrado, ¿vale? ujú. Y, y se trata eso de mucha documentación, ¿vale? Sí, sí, sí. Como casi todos los bargameros que yo conozco, casi todos somos apasionados de la historia, nos gusta la historia y leemos por afición. O sea, el de Rebelión y Castigo, me empecé a interesar en el conflicto porque la verdad es que lo desconocía, absolutamente, ¿eh? O sea, tú escuchas los Ujú, tercios y yo me iba directamente a Italia, a Flandes, claro. pero no era consciente de la guerra que hubo, que fue una pasada, ¿eh? Aquí, además, que vivimos en los escenarios de la guerra, vamos, en Málaga, Sí, sí, sí. Granada, y fue una Almería. pasada todo lo que ocurrió aquí, ¿eh? Entonces, una revista de Ujú, Despertaferro fue la que me dio a conocer el conflicto, me interesó. Digo, joder, pues no sabía que había más que figuras de primer orden. Digo, Juan de Austria, Bazán, Recasén, Lope de Figueroa, los tercios viejos de Italia, Genízaro, y todo esto aquí. Te digo, no tenía sí, ni sí, idea, sí. ¿eh? Yo iba a los tercios y directamente a Flandes. Y que va, los Ujú, tercios donde realmente lo pasaron, vamos, Flandes era un patio de colegio comparado con lo que tuvieron que pasar los tercios aquí en Granada contra los moriscos. ujú, Y te digo, me enteré del conflicto con los despertaferros y ya empecé a buscar más información porque me llamó la atención, pero vamos, simplemente digo, joder, pues voy a buscar ya un libro para profundizar más. Y me encontré de ujú. bruces con el libro de Luis de Mármol y Carvajal. Y te digo, y leyendo todas las anécdotas que cuenta Luis de Mármol, ya empecé a escuchar podcasts y tal. Me dije, joder, tío, de esto habría un juego, sería chulísimo contando todas estas historias. Ujú. Y empecé, te digo, planteándomelo, pero que no fue, voy a hacer un juego de Alpujarra y busco la información, ¿no? Llegó la información a mí, le empecé a leer y ver y dije, joder, pues y un juego sería súper interesante reflejar todo esto, y además lo chulo de eso, de jugarlo con enclaves que conocemos, ¿no? Y representar en Sí, el sí, sí. juego, vamos, todo el Valle De hecho, del Guadalhorce, donde vivo, la costa de Málaga, Vélez Málaga, Granada, Almería, así es que es nuestro hábitat, ¿no? ujú. Sí, que es una guerra que ha sucedido aquí y sin embargo la gente que somos de aquí pues no lo conocemos menos que guerras que han pasado pues a lo mejor en Estados Unidos o en Europa o Sí, donde sí, sea sí, sí. y Es no un y conflicto, no te hay mucho digo, súper conocimiento de él. Entonces desconocido, ¿eh? sí. Ujú. Súper Sí, desconocido sí, porque vamos, yo te y escucho a ti contando anécdotas y tal, y me he quedado sorprendido. Digo, caramba, que no haya yo escuchado nunca esto, lo del intento de conquistar Granada y tal, Frank. sí, sí, Y, sí, vamos, y todo todo el eso. plan que Ujú, tenían para sublevarse, presentarse con 5.000 tíos en Granada y las cosas que pasaron, te digo, son de película, ujú, vamos.
tenían planeado hacer un asesinato en Almería de todos los oficiales en una cena, o sea, que se salvaron. Sí, 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 sí. Hay Es una que serie eso es, de... es que con eso, con mucho, o sea, con cuestiones así, te montan episodios de Juego de Tronos y mira, y está Totalmente. ahí la serie, ha sido la serie un éxito total y sin embargo cosas así han pasado aquí en la realidad y no las conoce nadie. Entonces, No, bueno, no, que está no, no, bien no, no, te digo. el darle difusión a nuestra Sí, historia, sí, que sí. también es importante. Ujú, Claro, y luego te digo, ya empiezas tú a ver por qué se rebelaron, quiénes eran los moriscos, y descubres esto y dices, joder, es que Granada era el reino más rico de Castilla con el de Sevilla. Luego, claro, Granada es que quedó totalmente destruida, ¿no? y despoblada. Entonces Granada jamás se recuperó ujú, después de esta guerra a ser lo que era. Pero Granada exportaba ujú, seda, los cultivos, era un reino riquísimo. Y fue ujú, parte de la rebelión, fue que, claro, toda la monarquía hispánica empezó a pensar que metiendo impuestos y exprimiendo, ¿no? a Granada era una de las formas de, de revertir, ¿no? Las quiebras ujú. de la hacienda real, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí. que te digo, es un Bueno, conflicto muy Fran, interesante y muy desconocido. ujú. Pues nada, vamos, yo el juego lo conozco ya, pero cada vez que te escucho me entran más ganas de adquirirlo. ¿Se sabe más o menos fecha de publicación tanto del Mayor Desafío de Roma Pues como de este, de Pues la mira, de el Rebelión y de Castigo? Neva, a Alpujarra el mayor, o sea, Alpujarra Rebelión y Castigo, en principio en el 2026 seguro, ¿vale? Ahora el Ujú, desarrollo del modo de dos jugadores pues está, vamos, prácticamente terminado, pocas cosas hay ya más que ujú, pulir, y lo que se está haciendo ahora es el desarrollo del modo en solitario, ¿vale? Que me está ahí ayudando a Antonio Vaquera, que es especialista el tío en hacer modos en solitario y la verdad que tiene muy ujú, buena pinta por lo que se está planteando y estamos ahora mismo en el testeo del modo solitario, ¿vale? Y en principio pues ya va a empezar a hacer también el arte ya mismo, el nuevo mapa y en ujú, principio la idea es que en el 2026 el juego este sale. ¿Vale? ujú. El de Rebelión, o sea, perdona, el de Mayor Desafío de Roma. Vamos, las últimas conversaciones Sí. con Carlos Díaz es que la intención de la editorial también es que sea del 26, pero no lo sé. La verdad que Ujú, todavía le queda testeo a ese juego ujú, y todavía, no sé, con la cola que yo veo de juegos de compañeros y tal, que están ahí y que tienen que salir antes que yo, el de Miki Candela, de Asalta al Andaluz, pues no lo sé si será ujú. 2026 o 2027. Si no es finales del 26, a lo mejor es inicios del 27. ¿Vale? Pero vamos, que Bueno, parece bueno, en cualquier que ya caso, está ahí. ujú. Después de tantos Pues sí, años, sí. pues parece que ya está ahí. Muy Pero que bien. no me extrañaría Fran, que bueno, el de Rebelión saliera incluso antes. ajá. Y bueno, tú empezaste a desarrollar antes, bueno, a diseñar antes el del mayor desafío de Roma, ¿no? Sí, sí, ¿Cuándo empezaste a diseñar el mayor desafío de Roma, Fran? pues el mayor desafío de Roma empecé en el verano de la pandemia. O sea, podemos estar hablando del verano del Eso 2020, ¿eh? O sea, el de mayor desafío de Roma pues sí, lleva sí, sí. precisamente 5 años. Lo que pasa es que cuando empecé, Ujú. pues te digo, empecé, soy, como has Sí, dicho en la sin intención presentación, de ah, comercializarlo ni de publicarlo, sin ¿no? intención de Sino para usarlo comercializarlo y tú con tus además amistades. a mi ritmo, que soy autónomo, empresario, muy ocupado, poco tiempo y tranquilo sin ningún tipo de pretensión. O sea, ya había pasado más de un año, casi para dos, cuando me atreví empujándome Francisco Bermejo, Fran Bermejo, a enseñárselo a Carlos Díaz. ¿Vale? Ujú, Entonces, con intenciones de desarrollarlo y de sacarlo comercialmente, pues desde el año 22, llevará 3 años, ¿vale? ujú. Está bien. Y nada,
Realmente con el proto en físico sí jugamos partidas, pero realmente el testeo fuerte con el módulo de Basal en serio, pues hace año y medio, una cosa así, o 2 años, Sí, ¿vale? sí, sí. Entonces te digo, todavía le Muy queda bien. testeo, porque es un juego más ambicioso que el de Rebelión, más complejo y con el minijuego táctico de las batallas y sobre todo lo Ujú, que estamos, las mecánicas yo creo que están ya, no va a haber grandes cambios, pero ahora mismo se trata de buscar el equilibrio. Que los ujú. dos bandos tengan sus opciones de ganar y que entonces estamos en el punto ahora mismo de ir buscando el equilibrio con los puntos de victoria y ahí estamos como tengo como desarrolladora a Javi Macua y Sí. ahí he ayudado también a Carlos Díaz y ahí estamos jugando y probando y Ujú. avanzando, ¿vale? Pero poquito a poquito. Muy bien. Bueno, Frank, qué diseñadores de Wargames actuales admiras especialmente? Pues mira, la verdad que te voy a decir, pues casi todos españoles, que son los que conozco. O sea, y además que como he Ujú, testeado muchos de sus juegos, he visto cómo se implican en el testeo y cómo van mejorando y yo te diría, ujú, pues, compañeros, eh, muchos que he conocido en NAC, Carlos Díaz con el sí. Tanto Monta, David Gómez Reyoso con Cruz y Revolución y también estuve de testador en Una Guerra Imposible. Ujú, José Rivero, un tío bien, ujú, digo, con el del testeado dos juegos, El Rey en el Norte y Madrid Acero, bueno, ¿no? Y Carlos Márquez, o sea, te digo, sobre todo compañeros, Miki Candela con Asalto al Andaluz, ujú. te digo, ahora mismo seguro que me olvido de El Colapso, también de la Guerra de los 30 años, otro juego muy chulo, te digo, sobre todo compañeros, Ujú, ¿vale? ujú. Muy bien. Y como diseñador español, Fran, ¿tú cómo ves la comunidad wargamera en España y su evolución en los últimos años? Bueno, yo tampoco puedo hablar de años anteriores porque te digo, yo me he reincorporado hace relativamente Sí, en el poco 2000, en torno al a la 2020. afición en Ujú, el 2020 o tal, pero vamos, yo lo que veo es un grupo muy asentado de compañeros que rondamos casi toda la misma edad, ¿no? En torno a los 40 y muchos, 50 y pocos, que nos ujú. encontramos en todas las Sí, sí, convenciones sí. y ya somos viejos amigos. Ujú. Y bueno, no sé, decirte, no creo que sea Sí, ahora pero mismo un grupo que esté creciendo en número ni muy estable. Gente pues con relativo poder adquisitivo ya con la edad que tenemos y que compramos muchos juegos, muchos a lo mejor que no nos da tiempo ni de jugarlos. ujú. Sí, 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 Y, desde luego. y no sé, te digo, gente joven, pues sí veo alguna gente joven, incluso creadores jóvenes. Pablo, el de los guerrilleros que ha entrado ahora en NAC, pues un chaval joven. Ujú. Hay gente joven, pero no es la gran Ujú. mayoría en la afición. No es la gran mayoría en la Sí, afición, te pero digo. con NAC ha habido como un revulsivo, ¿no? Y sí parece que hay como Sí, más creación, ¿no? Es decir, hay más autores sí, bueno, y se ve que el gracias a esta gusanillo, editorial, a Neva y a otras editoriales, sí, pues se está dando sí, oportunidad a sí, autores españoles a sí, publicar sus trabajos. sí, gente Ujú, que tendría esa inquietud y lo que no tenía era el medio de sacarlos, ¿no? Y tanto NAC como Neva o Draco Ideas y tal, que editoriales españolas, pues están dando oportunidad. Paco ujú. Rocco con Silverica Generation, o sea, hay Sí, diferentes sí, sí. editoriales españolas y tal que sí están dando la opción a autores españoles que te digo, entiendo que el gusanillo estaría siempre así, pero con la barrera del idioma y de tratar con GMT o Estados Unidos, pues eso se hacía imposible para la gran mayoría, ¿no?
En cambio, con las editoriales de aquí, mucho más cercanas, un trato mucho más directo, pues mira, se está dando salida, que Pues entiendo sí. a esa inquietud que estaría ahí latente y que no salía porque no había un Ujú, medio para salir, ¿no? Y con las editoriales pues está ujú. saliendo. La verdad que hay gente valiente, vamos, NAC es una empresa ya que viene de más que Oca, consolidada, pero por ejemplo Neva es un tío súper valiente, emprendedor, que está ahí jugándosela para sacar un producto de Ujú, calidad vamos, te digo, a mí ujú. me parece admirable el trabajo que Ujú. está haciendo José Manuel. Y lo Sí, que sí, yo sí. veo y lo que se implica y los dos proyectos que va a salir ahora para Navidades, el de Ujú. eh, María Cero, ¿no? Y el de Iwo Sí. Jima, Infierno en la Tierra, vamos, Ujú. tan, tan geniales, vamos. Digo, el de Iwo Jima Ujú. sí lo he visto yo, el de Antonio Vaquera no lo he probado. He visto imágenes y tal de impresión y lo que publica José Manuel, que es una calidad estupenda. Pero el de Iwo Jima sí lo he Ujú. estado viendo más implicado en el desarrollo con José Manuel y es una pasada, es lo que está haciendo, ¿no? Así que vamos, Estaremos atentos y cuando salgan, pues también los compraremos, los jugaremos sí, vamos, y yo ya lo disfrutaremos. los tengo encargados, vamos, que cuando salgan pues los Ujú. veremos, pero que ya ha llevado él pruebas de impresión a, a Basar Forever, ¿no? Y ha estado la gente A viéndolo y convencer, tal, sí, sí, sí. y la Muy pinta bien. es estupenda, ¿no? Y además te digo, Ujú. cosas como la idea de sacar los cómics para hacer una introducción histórica a los juegos, eh, tiene cosas muy chulas, Neva. Y nada, bueno, nada, Muy bien. ya todos hemos visto la calidad de los juegos que está sacando ahora, ¿no? Bueno, Con la calidad muchas veces mejorando mejorar trae lo de juegos, cuando GMT, traduce las los juegos ediciones al de GMT. castellano, mejora las ediciones de GMT, sí, 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 desde sí. luego. Sí, sí. Y la verdad que te digo, Muy los bien. juegos que yo tengo de Dracoideas igual también, ¿eh? Ya buena, o sea, Ujú. que estamos de suerte con los emprendedores españoles y las editoriales españolas que nos están surtiendo de juegos en castellano, que eso eh, cuando yo era chico y Sí, jugaba y tal, es que no lo había. Salía de NAC bueno, y ya claro. todo lo que había Bueno, era yo no sé, allí en Sevilla, supongo yo que en el Corte Inglés, en la en sección el de Corte Inglés, en la marroquinería, sección de marroquinería. venderían los juegos de Avalon Hill, ¿no, De Fran? Avalon Hill, sí, 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 sí. La sección de marroquinería iban llegando. Sí. Sí, pero el problema, yo no sé, Pero ¿tú llegaste a jugar en aquella época algún Avalon Hill? no, no, porque No a mí sé, la barrera el del Guerra y Paz o idioma, alguno de estos. no, No, la bueno, barrera del idioma venían con para unos mí es... libretos. Bueno, Sí, venía con unas había traducciones, pero las traducciones traducciones de... eran de Hawk Internacional, me acuerdo yo que las tenía, Sí, pero eran escritas a máquina y aquello era un sí, horror sí, porque sí. no tenían ilustración ninguna y eran escritos a máquina vamos, Sí, sin ningún tipo eran de duros. maquetación y aquello era imposible, era más fácil Claro, aprender inglés y enfrentarte al claro, manual directamente que intentar claro. empollarte aquellos manuales Yo además infernales. con el hándicap que yo era de francés, que a mí en inglés se me hacía muy cuesta arriba. Sí, sí, sí. No, a mí Bueno, también te digo, lo que me aquí pasó que vamos, cuando aquí vamos, entré, aquí vamos a aprender hasta inglés, vamos a aprender aquí con la afición esta, Fran. sí, bueno, yo ya luego sí Al ritmo que vamos. estudié un poco de inglés y yo ya no tengo problemas para jugar en inglés, ni, vamos, la mayoría de los juegos que jugamos en Basal con cartas y tal, todos están en inglés, de los de GMT, ¿no? Sí, sí, Y no, sí, ya no eso es. tengo problemas y te digo, tuve que aprender y ya trato con mis clientes Sí. en inglés y en francés. Pero en No, esa no, bueno, época sí, sí profesionalmente, pero... en esa época se me hacía muy cuesta arriba el inglés. Y luego también te digo, ya cuando con 18 años y entré a la carrera, se me acabaron los juegos. Se acabó. Ya, 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 Que, bueno. Mm. que no los he retomado hasta los 40 y tanto. O sea que Ya, va. ya, ya. Bueno. Muy bien, pues Fran, finalmente, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en el diseño de wargames históricos? Bueno, pues que le guste
O sea, el problema de ponerte a diseñar fundamental es que dejas de jugar a muchos juegos para jugar mucho al tuyo. Entonces, que sea un tema que te apasione, porque le vas a echar horas y horas y horas y vas a dejar de jugar a muchos otros juegos que tú dirías, joder, yo esta tarde me pondría, pues no, sigues con el tuyo dándole vueltas R que R, entonces que hagan un tema que les apasione. ¿Eh? Si el tema no te apasiona o tal, pues piénsatelo, porque te digo, no hay mejor forma para dejar de jugar a muchos juegos que ponerte a diseñar. Muy bien. Pues Fran, si te parece, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por participar en el canal y nada, nos veremos supongo que más pronto que tarde en algún evento o en alguna de las quedadas que Sí, hacemos en Málaga eh, para seguir sí, disfrutando de la afición. sí, en principio te digo, a las PAS lúdicas quiero llevar el nuevo prototipo de los comuneros y enseñarlo a ver la opinión de la gente que lo vea, que me dice. Y tú Muy bien. irás, ¿no? Pues A lo las PAS dicho, lúdicas, entiendo. gracias. Sí, sí, mi intención es de ir. Mi intención es ir. Pues allí nos veremos. Bueno, muy bien. Pues Fran, gracias. Y a los oyentes, pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy y nada, quedáis emplazados para seguir oyendo el canal en la siguiente entrevista que tengamos. Gracias y hasta la próxima.